Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un poquito más que se conecten vuestros compañeros. Buen día, profe, ¿cómo están? Muy bien, ¿vosotros qué Días, tal? profe, buenos días, compañeros. Vamos a ver si se va conectando. Buenos días. Vamos a ver si se va conectando más gente. Ahí va llegando, ahí va llegando. Poco a poco, poco a poco. Bueno, no sé si alguno de los que estáis tenéis alguna duda, sobre todo de cara al examen que me queráis preguntar. Profe, hoy vamos a hacer un diseño tipo de examen. Vamos a trabajar. Sí, sí, Ah, igual bueno, que hicimos el otro día, vamos a intentar hacer un poco lo mismo. ¿Vale? Pero si queréis eso, antes de que hagamos el diseño, me preguntáis un poco algunas dudas que tengáis, ok, ¿vale? profe, gracias. Ya sabéis que la estructura del examen son dos preguntas de desarrollo, ¿vale? En esas dos preguntas son más o menos los apartados que vimos el otro día, que es de cómo vamos a hacer hoy la situación de aula, que más o menos puede cambiar un poquito de una pregunta a otra, pero siempre es algo similar a que os pregunte el contexto, acordaros. Además del contexto, os preguntaba ejemplos. Además de los ejemplos, os preguntaba dificultades de aprendizaje. Además de dificultades de aprendizaje, muchas veces os pregunto sobre recursos, ¿vale? Que ahí hablamos de TIC y no TIC. Sobre todo, intentar aprenderos un recurso no TIC de cada tema, ¿vale? Porque el TIC es verdad que podéis utilizar muy común en varios temas, ¿vale? Luego, si os acordáis, en menor importancia sería lo del razonamiento lógico. Eso, si lo pensáis para cada tema, perfecto. Si no, el menos importante. Y luego ya la parte de actividades, que ahí lo que os recomiendo es que le echéis un vistazo sobre todo a Baniele y en segundo lugar a Vygotsky y a Usubel. ¿Vale? Y por último, siempre os pregunto lo que sería la evaluación, ¿vale? Herramientas y criterios. Ahí quería comentaros que en la actividad 3, que no sé si habéis visto que está ya subidas las calificaciones de la actividad 3, he visto a mucha gente que me ha puesto criterios, pero no me ha puesto herramientas, solo me ha puesto una rúbrica. Yo en el examen no os recomiendo hacer esto. ¿Por qué? Porque el hacer la rúbrica os lleva mucho tiempo entre que la pensáis y rellenáis cada uno de los cuadritos y demás. Y yo creo que es más rápido que pongáis criterios simplemente y mencionéis herramientas. Ya sabéis que las herramientas podéis utilizar las mismas siempre. O sea, en el sentido de que herramientas puede ser eh, la evaluación continua que vamos a ir haciendo a través de los ejercicios en clase, la evaluación sumativa o final que vamos a hacer con esa prueba de conocimiento final o una evaluación inicial de conocimientos previos. Entonces, digamos que con eso ya tendría suficiente herramientas, ¿vale? También podéis mandar ejercicios para casa, que también sería evaluación formativa, ¿vale? Pero bueno, me interesa que pongáis a lo mejor una de cada, ¿vale? Una inicial, otra durante el aprendizaje y otra final. Y ya tengo tres herramientas, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda, me interrumpís, que es lo más importante de la clase de hoy, también es resolveros vuestra duda. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Que para cada tema, ¿vale? Os organicéis de los temas 2 3 4 5 y 6, ¿vale? Porque el uno es como el más general, ¿vale? Entonces, para cada tema os apuntéis en una hoja en qué contexto de edad, ¿vale? Eso es muy sencillito, ya lo hemos ido viendo nosotros en cada tema. Si alguno tiene duda de esto, me lo preguntáis, ¿vale? Se apunte también ejemplos de la vida cotidiana, ¿vale? De ese tema. ¿Sí? Muchas gracias. Compañeros, buenos días. Profe, pues no sé si será mucho
lo conchudo mío, no sé, le pido me disculpen, pero de pronto nos podría dar un brochacito por cada tema, un recuerdis ahí final de las dificultades, que me gustaría como volver a hablar un poquito de las dificultades de aprendizaje que podemos tener en cada uno de los temas vistos. Vale, perfecto. ¿Vale? Yo creo que el resto de cosas no vais a tener tanto problema con ello, porque como os decía, el tema de contexto de edad ya lo hemos visto muchas veces, que en el tema 2 sería primero y segundo de la ESO, en el tema 3 sería segundo y tercero, y si queréis cuarto. En el tema 4 ya sería tercero y cuarto, en el tema 5 cuarto y primero de bachillerato, y en el tema 6 primero de bachillerato y segundo de bachillerato. O sea, ir subiendo más o menos un curso con cada uno. ¿Vale? Gracias, Sandra Marcela. Pues sí, ahora lo vemos. Vale, en el caso de ejemplos de la vida cotidiana, yo creo que eso tampoco os va a costar nada realizarlo. Geometría plana, pues podéis hablar de cualquier, un plano de una vivienda, hablar de el área que tiene un campo de cultivo o el área que tiene una balsa donde vamos a ver la evaporación de agua y entonces tienen que ver el área superficial, por ejemplo, ¿vale? Eso en el tema 2. En el tema 3 que hablamos de movimientos en el plano, eso sí que tenéis todos los mosaicos, las tesalaciones, cualquier cosa de arte que tenemos con esos movimientos en el plano. De geometría en el espacio, pues les podemos hablar del balón de fútbol, de las pirámides de Egipto, de un dado, etcétera, etcétera. ¿Vale? De trigonometría, pues ahí podríamos hablar, por ejemplo, de lo mismo que hicisteis la actividad de cómo calcular la altura de un objeto que no conozco esa altura con una medida indirecta, o la distancia a un faro, o cuántos metros de cable tengo que tirar para hacer un teleférico, yo qué sé, por ejemplo. Y de geometría analítica, pues hablamos en su momento, sobre todo en el caso de las cónicas no degeneradas, pues de distintas formas que eran esa esfera o cuando hablábamos del círculo, o en el caso de las torres de refrigeración que tenían esa forma de parábolas o cómo son las hipérboles, ¿vale? O sea que eso también lo podríamos, o las órbitas elípticas de los planetas. O sea, los ejemplos de la vida cotidiana yo creo que tampoco habría problema, ¿vale? Herramientas de la que hablamos de recursos, yo creo que tampoco habría ningún problema. Los podéis mirar en cada tema y los tenéis bien identificados, ¿vale? Yo qué sé, en geometría plana el geoplano, en el geometría en el espacio el geoespacio, por ir rápido. Geometría plana el tangram, en geometría en el espacio el tangram espacial, ¿vale? Los movimientos en el plano podemos utilizar, pues eso, los mosaicos, o podemos utilizar el libro de espejos, que a mí me gusta mucho. En trigonometría podemos utilizar el teodolito, y en geometría analítica esa es la que es más difícil, que os haga una pregunta de herramientas no TIC, porque en geometría analítica casi lo que tendríamos que hacer siempre es recurrir a herramientas TIC, ¿vale? Entonces, esas me las he explicado rápidamente. Vamos a ver la de razonamiento lógico, que es la que me habéis pedido, y vamos viendo un poco. En geometría analítica, de razonamiento lógico, perdón, de dificultades de aprendizaje, perdón que he saltado a razonamiento. En dificultades de aprendizaje tenéis un poco al final de cada tema normalmente una parte de dificultades de aprendizaje, ¿vale? Entonces, en razonamiento lógico tenéis aquí esas dificultades de aprendizaje. Sobre todo, quedaros con un par de ellas. Una muy común es los problemas de traducción por el tema de pasar desde una cosa que yo estoy explicando verbalmente a que ellos lo expresen en un lenguaje matemático, con ecuaciones. Ese me puede valer para cualquiera de los temas, pero es verdad que en el que más incide esa dificultad de aprendizaje es en este, ¿vale? ¿Cómo os recomiendo yo haceros lo de las dificultades de aprendizaje? Casi escribirlas todas juntas y luego en una columna dificultad de aprendizaje y luego a qué temas podría aplicar esa dificultad, ¿vale? Para que os suenen un poco. Podéis apuntar 10, 12 dificultades de aprendizaje y ya ver en qué tema cada una de ellas. Un par de ellas por tema, ¿vale? Porque los problemas de los procesos de integración pues también podrían valer para distintos temas, ¿vale? Igual que los de planificación o los de realización de operaciones. Es verdad que todos estos tienen más importancia en geometría analítica porque al ser un tema mucho más complicado, estos problemas los sufren mucho más, ¿vale? Eh, Sí, se puede mencionar MATLAB, por ejemplo,
que MATLAB, aunque lleva toda la vida, es una cosa que por supuesto no ha pasado todavía en desuso. Así que, Mauro, me parece muy buena opción para geometría analítica hablar de MATLAB, ¿vale? Como herramienta TIC, ¿vale? Sí, Derive a lo mejor es un poco más viejo. Vale, en cuanto a trigonometría, en cuanto a dificultades de aprendizaje, casi la más importante, que las tenéis también al final, es la de confundir que la trigonometría tiene tres contextos de aplicación, ¿vale? Que la trigonometría tiene una parte que es la aplicada a la resolución de triángulos, otra parte que es la ecuación de resolución de ecuaciones trigonométricas y otra parte que es la circunferencia gonométrica y los ángulos en sí mismos. Entonces les cuesta mucho el identificar un contexto u otro, ¿vale? Voy a venir aquí al final del todo, donde vienen las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Aquí, en este tema, las tendríais aquí, que habla de aprendizaje y enseñanza. Cabe destacar en siguientes investigaciones, y aquí os habla un poco de cada investigación y os dice dónde ven las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Y las mejoras de ese aprendizaje, ¿vale? Pues hay una dificultad de aprendizaje en cuanto a la invarianza de las razones trigonométricas respecto al tamaño del triángulo, eh, una dificultad de aprendizaje en cuanto a relacionar el seno y el coseno dentro de la circunferencia trigonométrica, ¿vale? Una dificultad de aprendizaje relacionada con los grados y radianes y cómo pasar de unas unidades a otras, ¿vale? Mm, Aquí podéis ver varias opciones, ¿vale? Yo os destacaría sobre todo la de entender la periodicidad, por ejemplo, de las funciones trigonométricas. Mira, aquí tenéis listadas una por una de forma más sencilla, 15 dificultades de aprendizaje, ¿vale? Cualquiera de estas me podría valer para las dificultades de aprendizaje de la trigonometría. Como os digo, normalmente vienen al final de cada tema. Como os digo, con que apuntéis 2 o 3 por cada tema, tenéis suficiente, ¿vale? Preferiblemente mi recomendación serían 3, pero si alguien aprendiéndose 2 se sabe 2 perfectamente y pone 2 en el examen, bien, pero si os aprendéis 3, mejor, por si acaso luego en el examen alguna está floja o lo que sea, ¿vale? En el tema 4, que es geometría en el espacio, este está un pelín diferente porque vienen al principio, pero vienen también indicadas claramente las geometrías, las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Que tiene que ver sobre todo pues, con que ahora ya tenemos 3 tipos de ángulos, ¿vale? Con lo que cambia también el sentido de perpendicularidad, que ahora al tener 3 dimensiones ya no es tan sencillo de interpretar la perpendicularidad entre un plano y una recta o entre dos planos, ¿vale? Y que una de las más importantes, que esta os puede valer porque además tiene como dos posibilidades, una es cómo a partir de objetos en 3D ellos hacen la representación en 2D, eso es una dificultad, pasar de lo que ven en 3 dimensiones a una representación en 2 dimensiones, y cómo de una representación en 2 dimensiones ellos se tienen que imaginar el objeto en 3D, ¿vale? Una dificultad de aprendizaje en un sentido y otra en el otro, ¿vale? Así que sacáis casi, por decirlo de alguna manera, dos dificultades aprendiéndoos una, ¿vale? Que tiene que ver con eso, con la relación del 3D y el 2D. Aprenderos otra más para este tema, pues por ejemplo la de que hay distintos tipos de ángulos, o ya os digo que la de la perpendicularidad nos tiene más dificultad, ¿vale? Movimientos en el plano. Aquí las tenéis también dibujadas, no al final del tema, sino un poquito después de terminar los movimientos en el plano, que os comenta en un momento esas dificultades con estos dibujitos, ¿vale? Y os va enseñando, pues una de las dificultades es cuando el vector de traslación, el vector libre, es paralelo a uno de las caras de una figura, ¿vale? A uno de los lados. Sobre todo si encima coincide con ese de los lados. Entonces, ahí suelen tener un problema, ¿vale? Porque confunden el extremo inicial y el final. Otra de las dificultades, pues que no mantienen la equidistancia al eje de simetría, eso sería el caso A, que no mantiene la perpendicularidad respecto al eje, eso sería el caso B, ¿vale? O que las figuras que colocan, pues de alguna manera no son simétricas respecto del eje, ¿vale? Bueno, pues aquí tienes esos ejemplos también dibujados con los triángulos.
Y yo creo que con esto ya tendríais suficientes, ¿vale? Estos son para las traslaciones, para la simetría tenemos que lo que hacen es trasladar la figura en vez de hacer la simetría, o para el giro que se equivocan en el sentido de giro, ¿vale? Bueno, no son muy descabellados ninguno de las dificultades y yo creo que podríais apuntar perfectamente 3 dificultades de los movimientos en el plano, ¿vale? Y ahora el tema más difícil de todos, o que está menos especificado de forma clara, el tema de dificultades, porque es un tema muy sencillo, entonces las dificultades es más difícil que las detectemos, es la geometría plana, ¿vale? Entonces, yo diría que en este caso, las dificultades que podemos ver es que sobre todo los alumnos tienden a una memorización de conceptos, que tienden a la resolución automática de los problemas, ¿vale? Y que tienen mucho problema de visualización, ¿vale? Esto que veis aquí, estas 3 dificultades, ¿vale? Con eso estaría bien. Si os acordáis de esas, perfectas. La de visualización en el fondo es común a casi todos los temas, ¿sabes? Uno de los problemas que tienen ellos es la visualización. Entonces, os lo podría llegar a dar como válido casi en cualquier tema, aunque donde más me interesa que lo pongáis es en este, ¿vale? Y un poco eso serían realmente las dificultades que yo quiero que mencionéis de este tema, ¿vale? Que luego ya todo lo demás que tenemos es de contenidos y yo creo que no hay ningún apartado más específico, pues eso, de la visualización y la representación. Os habla un poquito de esas dificultades, pero nada más, ¿vale? Entonces, yo creo que sobre todo que os quedéis, ¿vale? Aquí veis las propiedades, tipos de propiedades y aquí vendrían los ejercicios del razonamiento, ¿vale? Bueno, por tanto, dificultades de geometría plana, esta de aquí, donde viene enseñanza de la geometría, ¿vale? Yo creo que más o menos hemos visto todas las dificultades. El razonamiento, no sé si queréis también que lo mencione brevemente o preferís ya mirarlo tranquilamente vosotros, ¿vale? Razonamiento me vale que pongáis una actividad con razonamiento inductivo o una actividad con razonamiento deductivo, lo que prefiráis. Cualquiera de los dos me vale, ¿vale? Para cada tema, pues a lo mejor es más fácil una que otra, ¿vale? En este tema yo creo que es muy fácil hacer el inductivo, un poco más difícil el deductivo, ¿vale? Igual que en el de 3 dimensiones, también el razonamiento deductivo es bastante sencillo, y podríamos hacer, por ejemplo, el de que ellos sacaran la fórmula de Euler con el número de vértices, aristas y demás, ¿vale? Bueno, y en cualquiera de los temas podríamos plantearles que obtuvieran una ecuación a partir de otras, ¿vale? Como puede ser el teorema del seno a partir del teorema de Pitágoras, que también hablamos de ello, o la ecuación de una elipse a partir de la ecuación de una circunferencia, conociendo lo que es un foco, ¿vale? Y dibujándoles un poco los focos de una elipse, o el área de un triángulo a partir del área de un cuadrado, o el volumen de un cono a partir del volumen de un cilindro, ¿vale? Siempre que les pongamos algo de deducir, a mí me podrá valer como una actividad de razonamiento, ¿vale? Si queréis que me detenga más en esto, me detengo más en esto, ¿eh? Luego ya lo que me quedaría serían las actividades de Vangele, Sí, fundamental. profe. Sí, dime. Sí, sí, qué pena, profe. Pues si nos puede regalar una ampliacióncita, un poquito más de detalle del tema de los razonamientos, excelente. Vale, perfecto. Pues como os decía, imaginaros que estamos en el tema de geometría en el plano. Pues en el geometría en el plano, uno muy sencillo sería que ellos dedujeran el área de un triángulo a partir del área de un cuadrado y les daríamos distintos cuadrados y sus triángulos correspondientes con la misma base y la misma longitud, ¿vale? Los mismos dos lados, y ellos vieran la relación que hay uno entre ellos y dedujeran que el área de un triángulo, por tanto, es un medio de la base por la altura, ¿vale? Si lo indicáis, Sandra, que si es razonamiento inductivo o deductivo, perfecto. Si no lo indicáis, también estaría bien, ¿vale? Y si sería solo plantear un poco la actividad, ¿vale, Sharon? Entonces, en el tema de movimientos en el plano, Profe, una pregunta, sí, disculpe que lo interrumpa. sí, Una actividad de razonamiento lógico podría ser hallar la fórmula del triángulo del área a partir de la fórmula del cuadrado, la forma del cuadrado.
Sí, del justo área. era lo que En estaba. esto pueden hacer uso de materiales manipulativos y recursos TIC para realizar esta demostración. Claro, Pues, sí, eso estaría perfecto. ok, profe, gracias. Luego, en el caso de los movimientos en el plano, ¿vale? Lo que podríamos hacer como una actividad para trabajar el razonamiento es que ellos hicieran la construcción de movimientos, ¿vale? Nosotros plantearle que queremos que nos haga una simetría y cómo conseguir una simetría a partir de un giro y una traslación, ¿vale? Que eso es muy sencillo. Luego ya le podríamos plantear que a través de una traslación y una simetría me construyeran un giro y me fueran viendo cómo va cambiando cada uno de los movimientos, ¿vale? O sea, a partir de dos movimientos construir un tercero diferente, ¿vale? Eso también podría ser perfectamente una actividad para trabajar el razonamiento dentro de los movimientos en el plano, ¿vale? Si esta lo he explicado muy rápido, me lo decís. En el del espacio, pues lo que os comentaba, por ejemplo, que comparen el volumen de un tipo de objeto en tres dimensiones con otro tipo de objeto en tres dimensiones que tuvieran el mismo número de lados, ¿vale? Y podemos utilizar los sólidos platónicos que tenemos aquí, ¿vale? Y que comparen que para un mismo tamaño de lado, ¿vale? Pues ven el cubo y luego con eso ven el tetraedro. Y a partir de eso deduzcan la fórmula del volumen del octaedro, por ejemplo, ¿vale? Porque una vez que tengan ya la relación de volúmenes entre el cubo y el tetraedro, va a ser más fácil que ellos deduzcan cómo calcular con una fórmula el volumen del octaedro, ¿vale? Eso podría ser una posibilidad. ¿Vale? O si nos ponemos a pensar un poco más, pues incluso partiendo del tetraedro pueden construir casi todos, simplemente viendo cuántos tetraedros le entran dentro de cada una de esas figuras en función del número de lados de esa figura regular. Entonces también lo podrían hacer así, ¿vale? O la que os decía yo, irse a poner varios objetos, que creo que lo tenéis al final. Voy a bajar un segundo, no quiero marearos, pero siempre hay una actividad con la fórmula de Euler, ¿vale? Que aquí, ¿vale? Como ellos, a partir de yo le puedo ir diciendo que analicen el número de caras, vértices y aristas para distintas figuras, luego hagan el número de caras más vértices y una vez que tengan eso, piensen en buscar una ecuación que les sirva para relacionar número de caras con número de vértices y número de aristas, ¿vale? Claro, como tú dices, Francisco, perfecto. Esa actividad en donde pueden hacer uso de herramientas TIC y herramientas manipulativas sería perfecto. ¿Vale? A lo mejor con las manipulativas les cuesta un poco más de trabajo, pues tendríamos que tenerlas, tendrían que encajar un tetraedro en otro y demás, pero con las herramientas TIC lo podrían hacer perfectamente. Y ya tenemos una actividad en donde trabajar con herramientas TIC y además el razonamiento, así que valdría para los dos apartados, ¿vale? Podéis tener actividades que valgan para los dos. Igual que cuando hagáis las actividades pensando en los niveles de Vangele, si en alguna de vuestras actividades hay materiales manipulativos, pues ya os vale para los dos, ¿vale? Vale, una actividad para trabajar el razonamiento en trigonometría. Pues ya os he dicho que la que se me ocurre más sencilla que la tenéis aquí es la de deducir la ecuación del seno a partir del teorema de Pitágoras. ¿Vale? Que la tendríais aquí en resolución de triángulos, yo creo en un momento determinado hablaba del teorema del seno, a ver si lo encuentro. Y os daba la deducción a partir de la ecuación de Pitágoras. Bueno, aquí no lo encuentro ahora mismo, pero a partir del teorema de Pitágoras podéis sacar el teorema del seno. A lo mejor está un poquito más arriba. No, en principio, Claudia, no hace falta. Yo me voy a dar cuenta de que es para los dos apartados. Si queréis lo identificáis, pero yo me voy a dar cuenta, ¿vale? Cuando yo revise los exámenes, ¿vale? Entonces, simplemente yo es porque aprovechéis mejor que describís una actividad para que os valga para dos cosas. Vale, perdonad que os lo estaba diciendo mal.
A partir del teorema de Pitágoras, la ecuación fundamental de la trigonometría, ¿vale? El seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, que se me ha confundido las cosas por ir un poco deprisa, ¿vale? Esta sería la que podríais utilizar, por ejemplo, para el razonamiento lógico, ¿vale? ¿Alguna otra forma de ¿Cómo, profe? trabajar? ¿Cómo? Sí, aquí tenéis que si cojo un triángulo rectángulo y le nombro a los catetos y a la hipotenusa y divido todos los valores entre la hipotenusa, al final lo que me queda es que como el coseno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, el seno del ángulo es el cateto contiguo partido de la hipotenusa, lo que me va a quedar es seno al cuadrado más coseno al cuadrado y hipotenusa al cuadrado dividido entre hipotenusa al cuadrado igual a 1. Entonces me va a quedar la ecuación fundamental de la trigonometría. ¿Vale? Entonces lo que les podría decir es eso. Que, Entonces, hallar a partir del teorema de Pitágoras, hallar la ecuación fundamental de la trigonometría. exacto, ¿vale? Nosotros le daríamos la ecuación fundamental de la trigonometría, le daríamos el teorema de Pitágoras y le diríamos, a ver, buscar una forma de relacionar las dos, de cómo poder obtener la relación fundamental de la trigonometría a partir del teorema de Pitágoras. Y eso lo podrían hacer en clase, ¿vale? Profe, una pregunta. En el examen tengo que escribir la fórmula o simplemente No, puedo sí, hablar. puedes hablarlo simplemente de Ok, palabra. Si algunos acordáis de las fórmulas y las queréis escribir, perfecto, ¿vale? Pero si gracias. no, no pasa nada, ¿vale? Esta sería para el razonamiento deductivo, sí, para el pensamiento lógico, Sharon, ¿vale? Que estaba dando como ejemplos de razonamiento para cada uno de los temas, ¿vale? En el último de los temas, que es geometría analítica, ya os he dicho que a mí el razonamiento que más fácil se me ocurriría es, si queremos el que ellos, pensando a partir de lo que es el centro, deduzcan con el centro y el radio cuál sería la ecuación que representaría la circunferencia, eso sería, por ejemplo, una cosa bastante sencilla. O si vemos que eso les puede costar mucho, les damos la ecuación de la circunferencia, se la explicamos, le decimos que es el centro y le decimos, vale, esto es una circunferencia, pero si ahora el foco está aquí, ¿cómo sería la ecuación de una parábola? O el de la elipse con dos focos, ¿vale? Y que ellos deduzcan esas ecuaciones, ¿vale? Sacar a partir de la circunferencia las otras. A mí la parte que me parece más sencilla es la de que ellos dedujeran la ecuación de la circunferencia conociendo lo que es el centro de la circunferencia, como marcar las coordenadas de ese punto, conociendo lo que es el radio de la circunferencia y marcándoles a ellos, por ejemplo, varios puntos de coordenadas de la circunferencia y que vean que se cumplen cada uno de esos puntos, ¿vale? Para que vean que hay una relación que se cumple todo el rato, ¿vale? Profe, no entendí el razonamiento lógico de este tema. Claro, que lo que viene a decir es que en todo momento, cuando yo hago el radio de la circunferencia, ¿vale? Que sería la diagonal, ¿vale? Ese radio al final es como la suma de los dos catetos al cuadrado. O sea, si hago un triángulo en la circunferencia, ¿vale? Si hago un triángulo rectángulo, yo me busco cualquier coordenada de lo que sería la circunferencia. Cualquier coordenada de la circunferencia, ¿vale? La distancia que tiene en el eje de las X sería, por así decirlo, tu seno. Y la distancia que tiene perdón, en el eje de las X sería tu coseno y en el eje de las Y tu seno, ¿vale? Entonces se te vuelve a cumplir que seno más coseno al cuadrado, ¿vale? Te va a salir el radio al cuadrado de la circunferencia, por decir de alguna manera, ¿vale? La hipotenusa, ¿vale? ¿Sí? Cuando fuera la circunferencia unidad, pues es lo que me quedaba es seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, porque eso lo estaba haciendo con la circunferencia unidad. Ahora, como lo estoy haciendo con una circunferencia cualquiera, pues me queda igual a r cuadrado. Y al final esa es una forma de relacionar las coordenadas, ¿vale? Bueno, os he dado como un ejemplo, a mí me da igual que planteéis otra actividad cualquiera para el razonamiento, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí, Nosotros hemos realizado casi todo en Vangele, sí. pero los de Ausubel y Vygotsky, nada. Vale. Sí, yo me he centrado hasta ahora en Bandiele, ¿vale? Ahora comentamos un poquito de Ausubel y Vygotsky,
para que veáis un poco cómo tendríais que hacer ese planteamiento. Respecto a la pregunta que me haces, Mauro, sí, eso también sería una opción, ¿vale? Me parecería una buena opción más sencillita para trabajar con los alumnos el tema de las cónicas no degeneradas. En cuanto a lo que me preguntabas de Vangele, a ver, un segundo. Vale, os lo abro entonces aquí. Vangele ya lo deberíais tener todos muy dominado de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Es importante que sepáis hacer actividades por lo menos para el nivel 0 de visualización, para el nivel 1, ¿vale? Que sería de análisis, para el nivel 2 de clasificación e idealmente para el nivel 3 de deducción formal. Ya sabéis que rigor no lo vamos a trabajar, ¿vale? Ahora, en cuanto a Ausubel y Vygotsky, en los dos me vale con que habléis de la importancia de unas pruebas de conocimiento previo para planificar el aprendizaje del alumno, ¿vale? Eso me podría aplicar para los dos, para Ausubel y para Vygotsky, porque en los dos es importante esas pruebas de conocimiento previo. Pero en el caso de Vygotsky, deberíais mencionar que esas pruebas de conocimiento previo, que se lo ponéis en las actividades, sirve para determinar la zona de desarrollo próximo, ¿vale? Esas pruebas diagnósticas me servirían para determinar la zona de desarrollo próximo. Y lo ideal en las actividades es que mencionéis que las actividades se van a desarrollar en varias etapas. Una primera etapa, que es heterónoma, en donde el profesor le explica al alumno los conocimientos, ¿vale? Luego hay una parte donde el alumno pone en práctica esos conocimientos con la ayuda del profesor. Otra parte en donde el alumno aprende de forma autónoma, revisando lo que ha aprendido, haciendo los problemas en su casa y demás. Y una cuarta etapa cuando al año siguiente el alumno tiene, o cuando al cabo del tiempo el alumno tiene que recuperar esos conocimientos, ¿vale? Eso sería lo ideal, si os acordáis, de Vygotsky, ¿vale? Pruebas diagnósticas, zona de desarrollo próximo, 4 etapas. Primero explica el profesor, luego hacen ejercicios guiados por el profesor, luego hacen ejercicios de forma autónoma y luego recuperan lo que han aprendido, ¿vale? Ahora en cuanto a Ausubel. Ausubel habla del aprendizaje significativo, ¿vale? Entonces, si podéis, cuando os pregunte sobre Ausubel, me decís aprendizaje significativo, vamos a hacer pruebas diagnósticas, además vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana. La otra cosa que sería importante de Ausubel es los ejemplos de la vida cotidiana, ¿vale? Y lo que también es importante si mencionáis es que en Ausubel tiene que estar muy bien organizados los contenidos para que el alumno sea el que haga el aprendizaje a partir de esos contenidos bien organizados, ¿vale? ¿Veis? Con eso estaría perfecto, ¿vale? Pero en Ausubel, sobre todo, insistir en pruebas diagnósticas, igual que en Vygotsky, y ejemplos Una de la vida pregunta, profe. cotidiana. Sí, En Ausubel no viene siendo como cómo se logra ese aprendizaje significativo. Ejemplo, sí, utilizando registros de representación diferentes. Todo no sería ese tipo de cosas, ¿o no? sería sobre todo mencionar que organizamos bien los contenidos, que les Bien, ponemos ejemplos de la vida cotidiana y que utilizamos materiales manipulativos para que ellos sean el centro del aprendizaje. Son como las 3 claves para que el aprendizaje sea significativo. ok. Ejemplos, vida cotidiana, contenidos bien organizados y el alumno practica, toca, hace cosas, ¿vale? Por eso herramientas manipulativas o herramientas TIC, ¿vale? Y lo de las etapas las tenéis, creo que aquí están mencionadas en el esquema del principio. A ver si lo veo. Sí, aquí las tenéis. Heterónoma, autónoma, práctica y recuperación, ¿vale? Que serían un poco esas 4 fases. Explicamos, practican con lo que hemos explicado, trabajan ellos solos y recuperan lo que han aprendido, ¿vale? Y de Ausubel, pues aquí la idea es que siempre vayan a incorporar los conocimientos, entonces por eso también lo de los ejemplos de la vida cotidiana y también que esté todo como muy organizado, ¿vale? Exacto, o sea, con lo que has puesto tú, Francisco, estaría bien,
¿vale? Profe, una pregunta, mire, Sí, a mí yo me, a mí la parte autónoma y la práctica yo las tiendo como a que son lo mismo, no sé si me las explica mejor. sí, voy un segundo para ello, que las tienes aquí, ¿vale? La heterónoma es donde, sobre Profe, todo lo que explica. hace, explica. La autónoma es el alumno hace cosas con lo que le acaba de explicar el profesor, pero estamos ahí con él, ¿vale? Y la práctica es que es solo hacer ejercicios, ¿vale? De alguna manera, el alumno ya ha entendido todos los conocimientos y lo único que hace es hacer ejercicios, ¿vale? Ah, profe, sí, ya entendí, profe. Entonces, la heterónoma el profesor explica. La autónoma, el alumno realiza actividades, pero con ayuda del profesor. Ujú. La autónoma, ya, ahí digo, la práctica, ya él realiza los ejercicios solo. Y la recuperación, que viene siendo lo que se realiza el siguiente año, que es cuando él comienzan a recordar los conceptos que van a relacionar los nuevos conceptos que va a dar, ¿verdad? Exacto. En la autónoma también puede ser, pues cuando el alumno te pregunta en clase, porque él está intentando entender, es que las fases pueden suceder a la vez. Entonces, en la autónoma puede ser que tú le estés explicando algo y entonces el alumno te interrumpe y te dice, ¿me puedes explicar mejor esto? Lo he entendido así. De alguna manera el alumno está aprendiendo lo que tú le has explicado y lo está procesando. Entonces, normalmente la heterónoma y la autónoma se juntan porque suceden más o menos a la vez, igual que la autónoma y la práctica también de alguna manera suceden a la vez. O sea, estas tres fases pueden suceder en una misma clase, ¿vale? Profe, Empezamos o nosotros. sea, una Sí, pregunta. sí, dime. Eso quiere decir que en la parte práctica el estudiante todavía, digamos, puede presentar, digamos, sea dificultades o puede estar preguntando sobre el tema. Es decir, que el Sí, profesor todavía puede estar acompañando o claro, porque de en una realidad, forma más alejada. claro, es de una forma un poco más alejada pues en el sentido de que estamos resolviendo dudas, no estamos explicando, pero digamos que todo el rato hay un poco de fase heterónoma, hay un poco de fase autónoma y al final también, o sea, predomina la fase práctica, pero tiene un poco de las otras dos. De alguna manera no son fases estancas en donde no se mezclan. Pueden suceder las tres fases a la vez. Es verdad que cuando empiezas solo hay fase heterónoma y al final, que sería tu examen en el que tú estás examinando los conocimientos del alumno, ya es una fase completamente práctica, en donde ya no le asistes nada al alumno. Entonces, digamos que entre medias de ese primer punto y el punto final están las tres fases conviviendo, cada vez un poquito menos de heterónoma y más de práctica y autónoma, ¿vale? Profe, buenos días. Buenos Una días. consulta. Bueno, cuando tú nos hablabas de lo de Ausubel y Vygotsky, una actividad es como para que me confirmes. Una actividad va con lo de los niveles de ballero y otra actividad va con una situación donde tengo que explicar cada una de esas etapas, por ejemplo, de Vygotsky o de Ausubel, o solamente se nombran. Podrías mencionar en tu actividad y decir, el profesor empieza explicando los conceptos fundamentales de la trigonometría, como el seno y el coseno, tal, tal, y me pones entre paréntesis, fase heterónoma. A continuación, hace preguntas a los alumnos y les ayuda a reflexionar sobre estos conceptos, fase autónoma. Después les manda unos ejercicios para practicar en clase y unos ejercicios para hacer en clase, en casa, fase práctica. Finalmente se hace un examen de conocimientos finales, tal, tal, fase práctica, ¿vale? Entonces, de alguna Gracias. manera, indicar cómo la actividad que planteas, cómo la divides en esas tres fases, ¿vale? Pero entonces solo se nombra como entre paréntesis ya. Y ya está, no hace falta que las defináis, simplemente que identifiquéis dentro de la actividad que vais a plantear qué parte sería fase heterónoma, qué parte sería un poco más de fase autónoma y qué parte sería un poco más de fase práctica, ¿vale? Profe, qué pena la pregunta. Yo sé que ya lo dijo, pero es que estoy haciendo mis apuntes y me alcanza acá una dudita. Pruebas Sí, diagnósticas y zona de desarrollo próximo, eso es de Ausubel. las zonas de desarrollo próximo y las Sí, pruebas de conocimiento son de Ausubel, pero, o sea, de con las Vygotsky, 4 etapas. con Vygotsky, de las cuatro etapas, ¿vale? Esto es Vygotsky, ¿vale? Ah, ok, ok. Ya, gracias, profe. Pero las pruebas de conocimientos previos también son útiles para Ausubel. Eso es
una cosa común de las dos, ¿vale? En Vygotsky se utiliza para determinar la zona de desarrollo próximo y en Ausubel para que podamos integrar bien los conocimientos con los conocimientos previos, pero es más o menos lo mismo, ¿vale? En las dos los saberes previos son muy importantes, entonces en las dos hay pruebas de diagnóstico, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada, Julián Díaz, gracias a ti por preguntar. Jessica, sí, la recuperación siempre es a futuro. Puede ser a futuro en el sentido de que les preguntemos en el mismo curso académico, porque a veces cuando explicamos unos conocimientos posterior en el curso les decimos, oye, ¿os acordáis de cuando explicamos? Y recuperamos cosas del anteriores. Si no, siempre al año siguiente hay una recuperación, pero en el mismo momento en el que estamos explicando ya no sería recuperación. O sea, de alguna manera, la recuperación requiere que haya habido un tiempo suficiente para que asimilen los conocimientos, ¿vale? Entonces, si acaso sería al final la prueba de conocimientos que le haría cuando, imagínate que tú haces una evaluación al cabo de 3 o 4 meses y han dado varios temas durante esos 3 o 4 meses y le haces un examen final con todo lo que has dado en esos 3 o 4 meses, ahí tendrías la fase de recuperación, porque ya no es lo que te expliqué en la clase de ayer, sino que tienes que recuperar a lo mejor lo que te expliqué hace 2 meses, ¿vale? No sé si más o menos así sí que queda claro. O sea, una prueba, una recuperación sería la típica prueba que hacemos al final de la evaluación de todos los contenidos que hemos visto durante esa evaluación, ¿vale? O el examen final de curso, si alguno de los alumnos hacemos un examen final de curso con todo lo que hemos dado ese curso, ¿vale? Y siempre, por supuesto, al año siguiente. De alguna manera no consideramos que los conocimientos estén del todo asimilados hasta que en algún momento tengo que recordarlos, ¿vale? Vale, no sé si queréis preguntar alguna cosa más. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta ya como, pues sí del tema, pero me quiero ir un poco hacia los objetivos. Vale. Lo que pasa es que no sé, pero siento que de pronto algunos profes en otras materias toman el objetivo como hasta cierta parte. Por ejemplo, en una materia nos dicen que el objetivo pues debe estar, tiene que tenerse en cuenta el por qué, el cómo y cómo ayudarlo, cómo se va a resolver ese objetivo, con qué herramientas, ¿sí? Ujú. Y otra profe en otra materia me dijo, no, simplemente yo necesito que digan cómo usted necesita llegar a que el estudiante comprenda esta parte del tema. Entonces, no sé si de pronto pues eso también depende como de cada profesor y a mí me gustaría saber desde su materia si también se tiene en cuenta el cómo, el por qué y el para qué en el objetivo. No, yo incluso en los trabajos fin de máster, cuando pido que los alumnos me identifiquen el objetivo, para mí son objetivos de aprendizaje de los alumnos. Entonces, mi objetivo es que el alumno sepa determinar el área y el volumen de distintos cuerpos. ¿Vale? Pues eso sería un objetivo. No pregunto en cómo. Es verdad que le puedo decir que quiero que el alumno aprenda a manejar herramientas TIC. Bueno, si eso quieres considerarlo como un cómo, pero para mí es un objetivo de qué quiero que el alumno adquiera al final. Y yo ahí en objetivos siempre digo que conviene, si podéis, en el examen no me pongo muy estricto con esto, lo hago más en los trabajos fin de máster, que en los objetivos haya objetivos de aprendizaje de conocimientos y objetivos de aprendizaje de competencias. Entonces, en el aprendizaje de competencias, pues el manejo de herramientas TIC es más un objetivo de una competencia, no de aprender un conocimiento, ¿vale? Mejorar el razonamiento deductivo de los alumnos podría ser un objetivo. Ese es un objetivo de competencia, ¿vale? Que el alumno mejore su capacidad de razonamiento. No es un objetivo de conocimientos. Entonces, a mí me gusta que planteéis esos dos tipos de objetivos. ¿Qué cosas quiero que conocimientos adquiera el alumno? ¿Qué competencias quiero que al final de la evaluación adquiera el alumno? Pero solo desde el punto de vista de eso, de qué cosas va a adquirir el alumno al final, no de cómo lo va a hacer, etcétera. No sé si he podido responder más o menos a tu Ok, pregunta.
O sea, profe, en pocas palabras, como muy concreto y cortico, no tan amplio el objetivo. Exacto, ni para qué ni cómo, ¿vale? Ok, muchas gracias, profe. Luego en los criterios igual, yo no sé si os lo ha exigido algún profesor, yo no, nunca exijo que os aprendáis los criterios de evaluación que hay conforme a la legislación española, porque me parece que eso es más fácil que se os olvide y es muy memorístico. Entonces yo los criterios de evaluación, siempre que os pido al final en evaluación, tiene que ver con, perdonad que me he quedado sin voz por el aire acondicionado. Los criterios tienen que ver más con que vosotros, una vez que habéis puesto los objetivos, analicéis si se han adquirido esos conocimientos o esas competencias o no. Entonces yo siempre digo que si no se os ocurre nada, vayáis a los objetivos y digáis, ¿qué objetivos me había puesto? Que el alumno aprenda a calcular el área. Pues el criterio de evaluación es, el alumno sabe calcular el área, ¿vale? Y tan sencillo como eso, ¿vale? Vale, no sé si tenéis alguna duda más que me queráis plantear. Perdonad. Profe, no es Vale. necesario hacer rúbrica, ¿cierto? No, no es, es más, no os lo recomiendo por el tiempo de examen, ¿vale? Porque tardáis mucho más tiempo en hacer la rúbrica y es verdad que es más completa, pero al final yo si ya me habéis puesto unos criterios, creo que todo el mundo sabe hacer una rúbrica a partir de esos criterios. Entonces me interesa más que pongáis los criterios y alguna herramienta. Como os he dicho antes, lo ideal es que haya una herramienta que sea más diagnóstica, una prueba de conocimientos previos, una herramienta que sea más formativa, como pueden ser ejercicios de clase o de casa para que se los vayamos corrigiendo y demás, y una herramienta que sea más de evaluación final o sumativa, como puede ser un examen final o una entrega o lo que sea. Profe, ¿y Otra es necesario pregunta. colocarle porcentajes? Podéis poner porcentajes, pero no es requisito, ¿vale? Y Sería solo preferiblemente, nombrar los criterios, profe. Sería nombrar dime. los criterios. Sería nombrar los criterios, como qué es lo que va a hablar uno y la herramienta que va a utilizar. Claro, o sea, lo ideal es que mencionéis varios criterios que estén relacionados, yo siempre os digo lo más fácil, con los objetivos. Y 3 o 4 criterios. Pues ha aprendido a calcular el área o sabe diferenciar entre distintos tipos de tal o etcétera, etcétera. Conoce las características, lo que sea. Esos serían los criterios. Y luego las herramientas, Y si habría que vosotros... ponerle niveles a esos criterios. No, no haría De, falta. ok. ¿Vale? Porque si ya pusierais niveles ya sería prácticamente la rúbrica, no haría falta. Luego, en cuanto a herramientas, pues podéis mencionar la rúbrica, aunque yo prefiero que mencionéis lo que os decía, porque yo no voy a necesitar que por lo menos me mencionéis 3 herramientas. Un examen de conocimientos, unos ejercicios en clase y una prueba de conocimientos previos, ¿vale? Profe, Profe, otra preguntita. Eh, yo comprendo lo que usted nos ha dicho, que los criterios van de acuerdo a los mismos objetivos que se planteen, pero quisiera saber si de pronto una de las evaluaciones que se puede plantear, eh, pueden haber criterios específicos, por ejemplo, al inicio, durante la clase y al final de la clase, o consumirse todos los criterios quedan para, pues, finalmente para la evaluación final. Claro, yo casi los pondría para la evaluación final, sobre todo teniendo en cuenta que el tiempo del examen es limitado y si yo os hago poner varios criterios para cada evaluación, pues va a ser demasiado. Entonces, tampoco quiero que perdáis tanto tiempo en esto, pero sí que pongáis por lo menos 2, 3, yo idealmente os pediría 4 criterios. Por si acaso uno de los 4 me parece que esté mal, así siempre tenéis 3, ¿vale? profe, una Tener... pregunta. Sí. Me gustaría saber cómo yo abordaría la zona de desarrollo próximo en una actividad o en un tema. Vale, eso sería fundamentalmente que tú les vas a hacer una prueba de conocimientos previos, ¿vale? Y una vez que tú haces la prueba de conocimientos previos, vais a identificar lo que podría llegar a aprender la mayoría de la clase y entonces vas a plantear ejercicios para la gran mayoría de la clase. Eso no hace falta que me digas qué ejercicios, luego ya me planteas actividades. Vas a plantear una actividad que sería para complementar a los alumnos que tengan más dificultades y así ponerle una zona de desarrollo próximo que entiendes que es más complicada y más limitada, y otros ejercicios que sean más amplios para los alumnos que veas que tienen una zona de desarrollo próximo más amplia, ¿vale?
Entonces, sobre todo, la idea es, hago una prueba de conocimiento para saber más o menos qué es lo que tiene que aprender la mayoría de mi clase y detectar si hay algún alumno al que le tengo que reducir un poco las exigencias y reducir esa zona de desarrollo próximo, o algún alumno al que se la tengo que ampliar un poco, ¿vale? Y si en el examen se te ocurre poner un ejercicio de ampliación y si se te ocurre cómo simplificar el ejercicio que estás planteando para toda la clase, pues perfecto, ¿vale? Eso ya sería una forma de estar teniendo en cuenta eso. Si no, con que me digas que haces un examen de conocimientos previos y con eso detectas cuáles van a ser los contenidos mayoritarios de la clase y si hay algún alumno que hay que adaptarle los conocimientos, me valdría. Profe, es como identificar las debilidades de los estudiantes, ¿verdad? Y la fortaleza. Y a partir de Exacto. eso, hacer la clase y realizar los ejercicios y todo eso, ¿verdad? Es como si tú lo utilizaras porque tú has pensado que les vas a dar X contenidos de una forma y tú lo utilizarás para modificarlo, para decir, vale, he visto que en mi clase puedo explicar más o puedo explicar menos, a este alumno en concreto no le puedo exigir tanto como a los demás y a este alumno en concreto le tengo que exigir más porque si no se me va a aburrir y no va a querer participar. ¿Vale? Vale, Franklin, me estabas diciendo que si en geometría analítica, ¿cómo podrías practicar para tener en cuenta Bandiele, Vygotsky y Ausubel? Bandiele en principio es muy sencillo, porque, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de las cónicas no degeneradas. Pues lo primero sería enseñarle ejemplos de la vida cotidiana y que vean la forma que tiene. Y cuando una vez ya ven ejemplos, luego ya pasaría al siguiente nivel, que es el de análisis, que empezarían a pensar un poco en las ecuaciones, ¿vale? Y entonces le explicaría las ecuaciones de cada una de ellas. El de clasificación, pues le daría ecuaciones de distintos objetos de distintas cónicas no degeneradas y que ellos vean, ah, pues si es esta ecuación, entonces esto es una hipérbole. Si es esta de aquí, esta es, ¿vale? Que las clasifiquen viendo la ecuación, por ejemplo, ¿vale? Y con eso ya tendrías más o menos los niveles de Bandiele que yo te exigiría. El último que tenemos, que sería el de deducción formal, el de deducción formal, cuando estuviéramos en la geometría en el plano, pues sería cálculo de áreas. Si estamos hablando de geometría en el espacio, cálculo de volúmenes, ¿vale? Pero si estamos hablando de movimientos en el plano o estamos hablando de geometría analítica, en lugar de cálculos, lo que yo metería es razonamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, una forma de razonamiento era lo que decíamos. Vamos a plantearle cómo pueden deducir una ecuación a partir del concepto de la propia ecuación, ¿vale? Que entiendan de dónde viene la ecuación de una circunferencia, ¿vale? Del círculo, que sepan sacarla, ¿vale? Y si habláramos de movimientos en el plano, lo que hemos dicho antes, que dedujeran cómo obtener un movimiento a partir de la suma de los dos, ¿vale? En Profe, deducción, sí. qué pena contigo. Es que es para salir de la duda. Cuando yo estaba haciendo la prueba esta de lo del examen, ahí el ejemplo, mm, aparecían unas preguntas tipo text. Y yo sé que ustedes nos han dicho reiterativamente que son dos preguntas, pero pues yo quiero que me confirme de que no va a haber ese tipo de preguntas. Nada, la única parte así como de teoría que os preguntamos son estas pruebecitas que habéis hecho de tipo test que nos habéis ido entregando de cada tema, que además cuentan un porcentaje muy bajito de la nota. Pero en el examen no va a haber ninguna pregunta de teoría. Ya digo que lo que más parecido a preguntaros algo de teoría, que no es que sea tampoco mucho, es el saberos las 4 fases que hay de Vygotsky y saberos un poco los aspectos clave de Ausubel. Es como lo que más a lo mejor requiere que memoricéis algo y que entendáis los niveles de Vangele, ¿vale? Eso sería a lo mejor la parte como más memorística del examen y demás. Es decir, el tema uno. Pero del resto de temas no os va a caer absolutamente nada. Hombre, es importante que si yo os pongo que trabajéis los polígonos regulares, alguien sepa qué son los polígonos regulares. O los triángulos, pues tenéis que saber lo que es un triángulo, pero es un concepto muy básico, ¿vale? O si os digo que trabajéis con los alumnos los mosaicos, sepáis lo que es un mosaico. O lo que me suele costar más, que yo creo que ya este año no hemos cometido ese error, que a veces os poníamos los sólidos platónicos y la gente no sabía lo que eran los sólidos platónicos. Entonces ahora yo creo que os hemos puesto sólidos platónicos entre paréntesis cuerpos tridimensionales regulares, para que nadie se equivoque,
¿vale? Em, a veces os pongo cómo trabajar el teorema del seno con los alumnos y alguien no sabe nada del teorema del seno. Pues hombre, lo más básico del teorema del seno, que es que lo utilizamos para resolución de triángulos, lo tenéis que saber, ¿vale? O sea, esas pequeñas cositas, o el teorema del coseno igual para resolución de triángulo también. Me ha fallado mucha gente cuando he dicho, este yo creo que es el que más fallan, cuando digo hacerme una situación de álgebra para las cónicas no degeneradas. Por eso hablo mucho de ellas. Porque cuando pregunto cónicas no degeneradas, pues hombre, si alguien no ha venido a clase y no se ha mirado nada, pues a lo mejor no sabe lo que es una cónica no degenerada. Entonces, claro, ese mínimo de conocimiento teórico sí que tenéis que tener, ¿vale? Gracias, profe. Nada. Muchas gracias a ti porque siempre es mucho mejor que hagáis preguntas que yo creo que son útiles para todos. Vale, no sé si alguien Profe, más... Sí. sobre los niveles de Van Gogh, ¿se hace necesario hacer referencia a las fases o solamente los niveles? Yo, lo mínimo mínimo es que pongáis los niveles. Si alguien además en el examen se acuerda de algo de las fases, bien. Si no se acuerda de nada, mencionarme por lo menos así para que yo lo vea, que dentro de cada nivel hay 5 fases y que esas fases se van desarrollando dentro de cada nivel y ya está. Es verdad que es mejor si podéis identificar el nombre de las fases, pero yo entiendo que eso ya a lo mejor a alguno le cuesta más memorizarlas y acordarse de las 5 fases. ¿Vale? Que creo que las tenéis por aquí, ¿vale? Pero me importa más que os sepáis los niveles de Bagnelli. Digamos que esto es el extra para el examen en donde yo le vaya a poner un 10 al alumno, ¿vale? Pero si no, esto es muy poco importante, ¿vale? Son las pequeñas cositas que a lo mejor marcan esa diferencia entre el que me saca un 8, 8,5, 9 y el que me saca un 10, ¿vale? Profe, en información viene siendo cuando el profesor está explicando un tema. Puede ser. Sí, informaciones como la teoría, donde explicas los conocimientos teóricos. La orientación dirigida es cuando ya van haciendo problemas y tú les vas ayudando. Explicitaciones donde ellos ya van empezando a trabajar con lo que tú les has explicado. Orientación libre es cuando ya ellos trabajan solos y entonces solo te preguntan ellos dudas si las tienen, pero ahí tú ya no participas de nada. O sea, es como si fuera lo autónomo. Claro, es muy parecido a la parte esa, sí. ¿Vale? Y la integración tiene que ver mucho con la fase que hablábamos de recuperación, en el sentido de que es una cosa que ya tienen que ir a hacer ellos encajando con los conocimientos que tenían metidos en su estructura de antes, ¿vale? Entonces es como la última fase en donde ya se me queda anclado el conocimiento, Como ¿vale? lo que yo acabé de hacer, que relacioné lo de autónomo con eso, Claro, ¿verdad, profe? Ok, exacto. Como esa parte en donde dices, ah, pues esto se parece a esto otro, pues ok. eso sería el final del aprendizaje, ¿vale? Profe, cada nivel tiene las 5 fases, ¿verdad? O sea, para poder pasar de un nivel a otro, él debe cumplir las 5 fases en cada una de ellas. Eh, Sí, sí, lo que pasa es que las 5 fases no quiere decir que tengo que hacer 5 actividades. Vosotros podéis poner una actividad en un nivel e ir diciendo, pues el profesor empieza explicando tal, 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 y ponéis información. Después los alumnos empiezan a pensar sobre lo que se ha explicado y hacer algunos ejercicios. Orientación dirigida y explicitación. Finalmente trabajan en casa y al día siguiente se les hace una pequeña prueba. Orientación libre e integración, ¿vale? De alguna manera, pues yo he hecho como una actividad porque es como todo seguido y ya me han salido todas las fases, ¿vale? O incluso puede ser en la misma clase, en 10 minutos hacen todas las fases, ¿vale? No os preocupéis si no mencionáis todas las fases en el examen, si no os acordáis del nombre de cada una de las fases, ¿vale? Si os acordáis, perfecto, pero si no, tampoco os preocupéis, Profe, ¿vale? se puede poner fase uno. Podéis poner fase 1, fase 2 o fases iniciales y luego me ponéis fases finales. Y me decís que una parte de la actividad hacer la explicación y otra parte es donde el alumno fija ya el conocimiento. Y me ponéis fases iniciales, fases finales. ¿Vale? Y en algún sitio me decís, hay 5 fases y ya con eso me vale. ¿Vale? Porque sobre todo yo quiero que se os queden cosas grabadas, pero el aprenderos estos nombres de las 5 fases de memoria,
pues yo creo que a todos dentro de un par de meses se os han olvidado. Entonces tampoco necesito que os aprendáis algo que se os va a olvidar tan rápidamente, ¿vale? Pero yo creo que los niveles de Banyel es una cosa, quiero pensar, que se os va a quedar grabada y que si os preguntara yo el año que viene, oye, ¿te acuerdas de alguno de los niveles de Banyele? Os sonarían por lo menos la mayoría, ¿vale? Igual que si os preguntara, oye, ¿te acuerdas de algo de lo de Ausubel? Algo os sonaría, ¿vale? Entonces, bueno. En Banyele los niveles sí que se tienen que ir uno con cada actividad, no se llegan a solapar. Las fases dentro de cada nivel, Mauro, sí que pueden llegar a solaparse, ¿vale? Las fases, pero los niveles no. Los niveles, yo sí que hago una actividad para el nivel de visualización, una actividad para el nivel de análisis, una actividad para el nivel de clasificación y una para el de deducción, ¿vale? Ahí sí que tiene que ser una sola actividad. Pero es verdad que en esa actividad se pueden mezclar las 5 fases, ¿vale? Pues desde que empiezo a explicar la actividad hasta que los alumnos la van haciendo, empiezan a pensar en cómo hacerla y luego me Profe, y hacen hacemos lo preguntas. mismo. Ponemos la actividad o la partecita y entre paréntesis la fase de visualización, la fase de análisis, la de orientación. Cierto que el rigor no se pone entonces, El nivel de rigor no lo ponéis nunca, pero ¿vale? entonces ponemos en cada partecita, cada apartado entre paréntesis, qué nivel de Van Yale se está utilizando. Si os ponéis nivel 0, 2 puntos, visualización y ponéis la actividad. Nivel 2 Ok, y ya está, ¿vale? ok. Por cierto, que no os preocupéis, hay algunos de vosotros que llamáis nivel 0 a visualización y otros que lo llamáis nivel 1. Está igual de bien en las dos, o sea que no hay ningún problema. Lo que sepáis es que el primer nivel del que hablamos es visualización. Quien lo llame 0, 0 y quien lo llame 1, 1, ¿vale? Porque es que hay libros en donde lo llaman de una manera y otros de otra. Ah, Inician el conteo diferente, uno desde claro, 0 y otro desde 1, correcto, pe- profe, gracias. pero está correcto de las dos formas, ¿vale? Me he perdido, alguien me había puesto un comentario y creo que ha desaparecido del chat. Bueno, si tenéis alguna duda, decírmela, ¿eh? Que creo que me he perdido algún comentario que ha desaparecido. Yo creo que más o menos eso. De todas formas, que no os agobiéis aprendiendo los nombres de memoria de las fases. Si luego en el examen no salen, no pasa nada, ¿vale? Lo que sí que es importante que os hagáis el esquemita que os he dicho de para cada tema poner unos ejemplos para que no se os olviden, unas dificultades de aprendizaje, un par o tres como mucho de cada tema para que no se os olvide. Si podéis pensar en un ejercicio del razonamiento lógico para cada tema, perfecto para que no se os olvide, ¿vale? Y en algún lado, pues os apuntáis las 3 ideas clave de Vangele, las 3 ideas clave de Ausubel y las 3 de Vygotsky. Y ya está, ¿vale? Con una hoja de esquema para cada tema y una hoja de esquema para el tema 1 con los 3 teorías de aprendizaje, yo creo que tenéis bastante. 6 folios a una cara y yo recomiendo siempre lo de hacer el esquema porque yo creo que hay una parte del aprendizaje que es visual y cuando uno escribe y lo dibuja con su propia letra y queda un dibujito hecho por él, como que queda mucho más fijado en la memoria. Pero eso es como yo recomiendo a mis alumnos el aprendizaje, que siempre recomiendo que intenten hacer cosas a mano, con esquemas, porque creo que ayuda. Pero ahí cada uno de vosotros ya sabéis perfectamente cómo aprendéis mejor, ¿vale? Vale, pues como veo que no me va a dar tiempo a hacer la actividad de hoy, vamos a hacer una cosa parecida, que es pensar para cada tema actividades que yo os podría preguntar, ¿vale? Está claro que lo que os voy a preguntar son, pues, el contexto, los ejemplos, tal, eso lo tenemos todo claro. Ahora vamos a ver un poco de qué contenidos, que sería lo que cambiaría de un tema a otro, podría preguntarme, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que mirar un poco en cada tema, en la parte de conceptos matemáticos y aseguraros de que esos conceptos matemáticos los entendéis, ¿vale? Yo os puedo preguntar, desarróllame una situación de aula para polígonos, os la puedo preguntar para triángulos y un poquito más raro sería que os la preguntara para tipos de ángulos, pero os la podría preguntar dentro de la geometría plana, ¿vale? La estructura del resto de preguntas sería la misma.
o Ausubel o Vygotsky, y luego siempre ejemplos de la vida cotidiana, materiales manipulativos, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Lo único que va a cambiar entre una pregunta y otra es los contenidos. Si os habla de movimientos en el plano, pues sobre todo lo que suelo preguntar es movimientos en el plano, pero en alguno de los exámenes alguna vez se ha preguntado sobre la semejanza de triángulos. Bueno, que todo el mundo tenga también claro lo que son las semejanzas de triángulos, ¿vale? De este tema de movimientos en el plano podrían ser las dos cosas. O los movimientos en el plano. Si os pongo cómo trabajar la isometría, entiendo que todo el mundo también entiende que esos son movimientos en el plano, pero normalmente pongo siempre movimientos en el plano. Y la otra opción sería semejanza de triángulos, ¿vale? Del tema 4, ¿qué os podría preguntar? Aquí los conceptos matemáticos no vienen separados, pero os podría preguntar pues sobre distintos tipos de prismas que podrían ser o los sólidos platónicos o los tipos de pirámides, ¿vale? Que me hicierais pirámides rectangulares, tal, o los cuerpos de revolución, ¿vale? Acordaros también de cuerpos de revolución, esas tres cosas. Aprovechando que aquí en esta imagen me vienen las tres, sólidos platónicos, sólidos regulares, prismas sobre todo de tipo pirámide, ¿vale? Y cuerpos de revolución, ¿vale? Son las tres típicas cosas que podría preguntar de geometría en el espacio. Si digo alguna cosa que alguien diga, no tengo ni idea de lo que son, que se apunte cuerpos de revolución en un papel y se mire a ver lo que son, por ejemplo, ¿vale? Del tema de trigonometría, lo más normal es que pregunte sobre el teorema del seno o el teorema del coseno, ¿vale? Pero os podría preguntar también algo de cómo trabajar ecuaciones trigonométricas, una situación de aula de ecuaciones trigonométricas, aunque es verdad que es más raro. Y lo que sí que es más habitual, que yo creo que en todos los convocatorias, en alguno de los 14 exámenes, hay una pregunta de esto. Y es sobre la circunferencia gonométrica, la relación de ángulos complementarios, ángulos suplementarios, entre el seno y el coseno de esos ángulos, ¿vale? Entonces, eso sí que es importante que lo tengáis todos claro, por si acaso os toca ese modelo de examen, ¿vale? ¿Circunferencia qué, profe? Que no lo La entendí la palabra. circunferencia trigonométrica, la que teníamos que el radio es la unidad y vemos lo que pasa con los senos y cosenos, esta circunferencia, ¿vale? Que cuando son dos ángulos complementarios, lo que valía el seno de un ángulo es lo que vale el coseno del otro, lo que valía el coseno es el seno, ¿sí? Si queréis que lo explique esto, me lo decís. No sé si esto lo tenéis todos claro o no. Sí, profe, porfa, regálenos un brochacito ahí, el mío, y este para Explique, profe. Sí, exacto. Circunferencia unidad, circunferencia gonométrica, circunferencia trigonométrica, exacto, Mauro. ¿Vale? Yo sobre todo que sepáis que en ángulos complementarios el seno sería el coseno del ángulo complementario y el coseno sería el seno del ángulo complementario. Ángulos complementarios son los que suman 90. Cuando los ángulos suman 180 grados, que son los suplementarios, lo que hacemos es cambiar de signo el coseno, porque si veis el seno es el mismo. El seno siempre es el cateto opuesto que me queda siempre en la parte vertical y el coseno es el cateto contiguo que me queda siempre en la parte horizontal, ¿vale? Luego los que difieren en 180 grados, que lo que me pasa es que el que cambia de signo es tanto el seno como el coseno y entonces en la tangente mantiene el signo, ¿vale? O en ángulos que sean uno y el opuesto, ¿vale? Que uno sea igual a ese ángulo cambiado de signo o 360 menos ese ángulo, ¿vale? Entonces ahí lo que vemos es que el seno cambia de signo, pero el coseno no, y por tanto la tangente cambia de signo. Estos son los tres casos más importantes de trabajar con los alumnos. Complementarios, suplementarios, que difieren en 180 grados o que uno y su opuesto, ¿vale? Que suman 360 o como lo queráis decir, ¿vale? ¿Más o menos claro todo el mundo? Esto sería la otra cosa que os podía preguntar de este tema, de trigonometría. Sí, profe, gracias, clara la cosa, muy amable. Perfecto. Nada, todo perfecto. También os podría preguntar algo que cae muchas veces y que os ayuda un montón, que es que me hagáis una situación de aula como la que hemos hecho.
de utilizar la medida indirecta para calcular la altura de un objeto que no desconocemos. Pues ese le tendríais que hacer perfecto. Sí, dime, John Jairo. Profe, buen día. Una pregunta. Cuando se refiere en el modelo de examen a metodología, ¿cuántas metodologías podríamos utilizar, digamos, de forma eficiente para todos los exámenes de su materia de geometría? Vale, yo en el examen normalmente no os pregunto nada concreto de metodología, ¿vale? Es así que las pregunto mucho en los trabajos fin de máster, sí que trabajamos distintas metodologías, pero en esta asignatura no hemos hablado nada de aprendizaje colaborativo, ni de aula invertida, ni de aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. Entonces yo en el examen no os pregunto sobre metodologías, ¿vale? Si alguien me las quiere mencionar, me las puede mencionar, pero no os pregunto nunca sobre metodologías. Otra de las cosas que yo os he puesto muchas veces al corregiros las actividades que os he dicho, pues si queremos que la actividad esté completa, es bueno mencionar también la temporización, cuánto dedicamos a cada actividad, y los agrupamientos. Pues igual, eso es una cosa como un extra de si alguno de vosotros se ve capaz en el examen de hacerlo, es cómo queda perfecto una actividad. Pero yo en el examen no os lo voy a exigir. Os lo he mencionado en las actividades sobre todo para que lo vayáis trabajando de cara al trabajo fin de máster. Porque en el trabajo fin de máster yo sí que puntúo mucho que el alumno hable, pues como has dicho tú, de la metodología que utiliza en cada clase, del agrupamiento que utiliza en cada clase, en cada actividad, y de la duración de la temporización de cada actividad. Pero yo entiendo que en este examen os requeriría mucho tiempo tener también todo eso claro. Así que en el examen yo no os voy a preguntar ni por metodología, ni por temporización, ni por agrupamientos, ¿vale? Si alguien me lo pone está perfecto, ¿eh? Nunca voy a quitar por eso. Y si lo sabe hacer rápido y no le requiere tiempo, pues mucho mejor. Pero no os sintáis obligados a hacerlo, ¿vale? Vale. Y ya el último, que es el de geometría analítica, pues habría tres cosas que os puedo preguntar. Movimientos en el plan, o sea, perdón, ecuaciones de la recta no en el plano, sino en el espacio. No sé si aquí viene un resumen. Bueno, si no eso. Ecuaciones de la recta en el plano, ecuaciones de la recta en el espacio y cónicas no degeneradas. Serían las tres cosas, ¿vale? Esas son las tres cosas principales que os voy a preguntar. No os voy a preguntar otros contenidos. ¿De cuál vais a tener más Profe, ejemplos de la vida cotidiana? Sí, preguntica, para las cónicas no degeneradas, ¿habría necesidad de describirte las fórmulas o simplemente la implementación o cómo sería? no, preguntaros las fórmulas ya me parece preguntaros algo de teoría muy, muy concreto y que al profesor de vosotros que no esté dando cónicas ahora mismo, pues le va a costar demasiado estudiarse y se lo va a olvidar rápidamente. Entonces, simplemente sí que me sepáis identificar, bueno, que el círculo tiene solo un centro, ¿vale? Que si estamos hablando de una parábola, Las tiene un características, foco, los claro, focos, los dos claro, focos, la exacto. directriz, el eje de simetría. Exacto, eso, ¿vale? Simplemente eso. Que sepáis un poco las características principales, sobre todo, pues para preguntarle a los alumnos, para cuando digáis, voy a desarrollar que les voy a explicar cómo en la elipse hay dos focos. Y ya está, no hace falta que me digáis más. ¿Por qué en una parábola solo hay un foco y cómo influye si cambio ese foco de sitio? Digamos que de alguna manera para que me digáis la actividad que vais a hacer, pero yo no necesito que me pongáis la ecuación de cada una de ellas, ¿vale? Pero sí, hombre, al final, ¿qué actividades haríais con una parábola? Pues ver cómo cambia la ecuación de la recta, o sea, de la parábola si yo voy modificando el valor del foco, ¿vale? Pues al final eso es lo que quiero o cómo varía la ecuación si yo varío la excentricidad. Pues esas son las cosas que quiero que tengáis en cuenta, pero no que me sepáis escribir la ecuación perfectamente, ¿vale? Igual que si alguien no se acuerda de cómo hacer las ecuaciones de la recta, tampoco pasa nada. Pero sí tenéis que saber que hay una ecuación continua, una ecuación implícita, una ecuación general. De alguna manera saber los distintos tipos de ecuaciones que tenemos de la recta. ¿Vale? Una ecuación vectorial, la paramétrica, todo eso. ¿Vale?
Simplemente eso, que os sepáis los distintos tipos de ecuaciones que hay. No hace falta nada más, ni siquiera que las sepáis escribir. Entiendo que todos vosotros las sabéis escribir, pero me interesa más que digáis, pues vamos a trabajar los distintos tipos de ecuaciones y a saber pasar de la ecuación vectorial a la paramétrica, de la paramétrica a la continua, y ya está, ¿vale? Al final, la idea sobre todo es que me describáis las actividades para que si yo fuera profesor y tuviera que de repente hacer la sustitución porque vosotros os dais de baja, pues yo supiera qué actividad tenías tú pensado hacer ese día en clase. A mí como profesor no me va a costar mirarme lo que es una ecuación vectorial, pero sí prefiero que tú me digas, ah, pues este día lo que quería trabajar él era la ecuación vectorial y mañana va a trabajar la paramétrica. Pues ya me organizo yo. Pero digamos que de alguna manera saberlo, las actividades que tú querrías hacer. ¿Vale? Vale, pues no sé si tenéis alguna duda. Tenéis ya corregido absolutamente todo menos la asistencia de hoy. Si alguno tiene algún problema con que no le haya registrado bien la asistencia, que me lo diga ahora. En principio todos deberíais tener bien registrada. Hoy lo vuelvo a pasar para que se incluya la clase de hoy. Y las actividades yo creo que a todos os he corregido todas. Si alguno por lo que sea no se la he corregido y ha visto que ha habido algo o no está de acuerdo con algo, decírmelo ahora o ponerlo en el foro, ¿vale? Eh, Os tendría que salir cuando vosotros vais al resultado de actividades, ¿vale? Aquí os tiene que salir una que es la asistencia, ¿vale? Entonces aquí os sale la nota de la asistencia, ¿vale? Cada uno le tiene que salir la suya, ¿vale? Aquí veis los resultados de la asistencia y de las distintas actividades, ¿vale? Lo tenéis en resultados de actividades, ¿vale? Profe, qué Profe, pena, yo le hago en una mi consulta. Ay, Sí. pero no es con el caso de su materia, lo que pasa es que tengo con otros profes esa dificultad de la asistencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que decirle a mi tutora o tengo que escribirle a ellos en el foro o cómo la dinámica ahí? ¿Será que me puede asesorar? Hay profesores que no pasan la asistencia hasta la última clase y ahí ya pasan la asistencia de todo el curso, porque es verdad que si no, la tienes que volver a pasar pues cada cierto tiempo para que se actualice. Entonces, si ya habéis terminado las clases todas esta semana, que yo creo que las habéis terminado de todas las materias, si ves que no te da la asistencia como debería, escribe en el foro para que lo sepa el profesor, ¿vale? Pero es verdad que si todavía te quedará alguna clase, pues puede ser que es porque no lo quiere pasar hasta terminar. Y si terminaste ayer las clases, pues a lo mejor hay algún profesor que va a hacerlo este fin de semana, que no le da tiempo a hacerlo todavía y demás. Yo a lo mejor me esperaría el lunes y el lunes preguntar si ves alguna asignatura que no te aparezca registrada la asistencia, le dices, oye, no sé si hay algún fallo, pero no me aparece registrada la asistencia a las clases y yo sí que he asistido, ¿vale? Pero yo me esperaría por lo menos hasta el lunes, ¿vale? Profe, muchas gracias. Nada. profe, su merced me dice que la clase de hoy sube como asistencia, ¿sí? Sí, los que habéis asistido a la clase de hoy no está todavía registrado. Entonces tengo que volver a pasar el programa de asistencias y volverlo a hacer. Por eso os digo que muchos profesores se esperan hasta la última clase para hacerlo, porque al final si no es pasar el programa varias veces. Pero a mí me gusta que lo veáis, bueno, para que ya el que ya ha asistido a 2 clases se vaya quedando tranquilo y estas cosas, ¿vale? Pero es verdad que hasta que la pase mañana no será la definitiva. Ginés, ¿y tú no has ¿y tú has asistido a clases completas? Pues si ya has asistido a más clases completas y no te sale ninguna, entonces sí ponte en contacto con el tutor. Qué raro. Profe, es que, por ejemplo, a mí también me pasa lo mismo. Yo en una materia asistí a clases completas, yo le escribí a la profesora en el foro y ya pasó como un mes y no, porque ella dijo que iba a subir las asistencias y pues también estaba a la espera de que pronto ella las subiera ahorita y no me ha subido nada. Y pues digamos, a veces es un poco complicado. Yo como estudiante, yo trato a veces de registrar dentro de mi agenda qué día asisto, pero pues uno no siempre anota qué día uno asiste y pues
No sé si en el momento que uno le escriba al profesor es necesario decir qué día asistió a la clase. No, antiguamente sí, pero ahora funciona el programa de forma automática, no debería dar errores. Eh, Ginés, si te pasa en mi asignatura, escríbemelo en el foro para que lo revise. Me parece raro porque normalmente lo hace bien. La de hoy no te la puedes registrar porque la de hoy todavía no la he registrado, pero si ya había otras, volveré a pasar el programa y supongo que lo hará bien. Si no, de todas formas, pónmelo en el foro para que yo revise a ver dónde es el problema. Porque a lo mejor hay algún día que no asististe justo al mínimo que registra el programa. Bueno, yo lo reviso, ¿vale? Y Johan, si no tuviste la posibilidad de asistir a dos clases, no pasa nada en el sentido de que se te va a seguir calificando. O sea, tú preséntate al examen y eso no va a ser un problema. Lo que pasa es que, claro, pues habrá esa actividad que no tendrás puntuación, ¿vale? Pero, pero creo que eso no va a suponer un motivo para que no estés apto, ¿vale? Lo verificaría porque yo creo que no estoy seguro al 100%, pero creo que no es ningún problema si no has asistido a las dos clases, solo que te perjudica la nota, pero ya está. Si quieres, pregúntaselo a tu mentora por si acaso, pero yo creo que no. Y me habías dicho, alguien me había dicho algo más. Ah, Profe, ¿puedo Luis hacerle otra? Enrique. Sí, dime, Yuli. Profe, qué pena. Es que yo tengo una duda y no sé. Lo que pasa es que cuando yo miro resultados de las actividades finales con el porcentaje, yo no sé si yo estoy mal o cómo funciona. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo una materia me puede sacar en la primera actividad 10, en la segunda 7,5 y en esta 9,5. Ujú, Si yo miro el porcentaje, según yo, pues, y sé que es el 40%, pues no me puedo sacar más de un 9,5, porque ya tuve un 7,5 en la segunda actividad. Y ujú, digamos, dentro de ese resultado de ese promedio, me sale, por ejemplo, que tengo 10. ujú. No sé Sí, si yo eso es estoy... por lo que yo os comentaba, que si tú sacas, por ejemplo, un 8 en la primera actividad, un 8 en la segunda y un 8 en la tercera, ¿vale? Imagínate, eso te podría permitir sacar 4 puntos, que ya es un 10 en la evaluación continua. No necesitas sacar un 10 en todas las cosas para tener un 10 en la evaluación continua. Porque si tuvieras un 10 en todas las cosas de la evaluación continua, te salían como 5 puntos, es decir, te sobrarían puntos, ¿vale? Entonces, no hace falta que saquéis 10 en todo para tener ya un 10 en la evaluación continua. Sé que esto es un poco lioso, no sé si lo he conseguido explicar bien. Sí, sí, profe, muchas gracias. Sí, ya Na- entendí. vale, perfecto. Profe, en Eh, este orden de ideas, entonces no es necesario hacer los test. no si tuvieras un 10 en todo, pero hazte los test porque en realidad, quiero decir, por intentarlo, sin tardáis 10 minutos en haceros los test de los 6 temas y mejor que los tengáis hechos, ¿vale? Yo creo que es una cosa muy rápida y recomiendo que la hagáis, Ok, ¿vale? profe, gracias. Iba a ver una de las preguntas que me habías hecho, Luis Enrique, a ver si he cometido un error contigo. El resto deberíais ver la actividad publicada. Luis Enrique Piravique, un Mira, segundo. aquí ve. Ah, A sí, ver, profe, no, en este momento lo estoy mirando, no me parece. ¿no te sale calificada? No, La no, actividad 3 sí, sí la tienes calificada. no sé por qué no me sale. Voy en estado de la entrega A ver, un segundo. pero no me aparece calificado. Revisen la parte de las notas, donde dice ahí abajito el resultado de notas. Sí, Resultado de notas. Está ahí abajito de entrega de actividades. sí, me O sea, sale como que resultado. yo también te la he publicado, que te he publicado la calificación, o sea que debería estar teniéndotela en cuenta el sistema. Ok. El resto sí que habéis podido ver la calificación, ¿verdad? Bueno, mil gracias a todos, porque veo que ya algunos vais yendo. Los que tengáis que iros, podéis iros, ¿eh? Termino ya en unos minutos. Muchas gracias por Listo. escuchar. Dime. Profe, una cosa, entonces reviso la nota o... Es decir, ¿tú me la enviaste?
Sí, debería estar si miras la actividad, debería estar, porque yo aquí te veo, Luis Enrique Piraquive, Ibe. y la tienes calificada con un 9/10, o sea que está además bien calificada. Ah, ok, listo. Voy a revisar a ver qué pasó. Te agradezco, profe. Nada, Y muchas nada. gracias por el tiempo y el esfuerzo que has realizado Bueno, para muchísimas gracias. orientarnos. Nada, gracias a vosotros. Y gracias por las preguntas y por Muchas haber gracias. participado tanto durante todas estas clases. Habéis sido un muy buen Pues, grupo. hoy como última clase queremos agradecerle muchísimo, profe, porque aprendimos demasiado. Usted es una inspiración para cada uno de nosotros y pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya os digo que habéis sido un grupo muy participativo y yo lo agradezco mucho porque así es como funcionan bien las clases. Así que gracias a todos y bendiciones. A usted, profe, muchas gracias. Un feliz día. Igualmente, feliz día y que os vaya muy bien en el examen a todos. Gracias, profe, y felicidades por Profe, este muchísimas también. gracias. Muchas gracias. Que os bendiga. Muchas gracias, profe. Feliz día. Gracias, bendiciones y eso, mucha suerte a todos en el examen. Que os vaya muy bien. Profe, gracias. Dios lo bendiga, que esté muy bien.